La integración se refiere al proceso por el cual los migrantes, tanto individualmente como en grupo, son aceptados en una sociedad. Es un desarrollo bidireccional de adaptación mutua entre los migrantes y las sociedades en las que conviven. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible levantan la voz por los invisibilizados con el llamado a no dejar a nadie atrás. Esto incluye a los migrantes. Sin embargo, como hemos venido viendo, no siempre ocurre. Hemos visto que a veces por xenofobia, temor, egoísmo, discursos políticos, no se da. Yo soy Natasha y los invito a sumarse al centro de nuestra plática del día de hoy, en donde conoceremos la labor maratónica que algunas organizaciones como Habesha e Intrare llevan a cabo en el proceso de integración de migrantes a México. Su nuevo hogar. Pues un gusto, la verdad, tener aquí a Adrián Meléndez y tenerte a ti, Hanna Toppler. Adrián viene de la organización Proyecto Habesha y Hanna nos acompaña como fundadora de Intrare. Y me gustaría un poquito, como vimos en esta introducción, ¿no? Pues es una labor maratónica, ¿no? La sociedad civil siempre ha sido vista como labor maratónica, no hay los fondos, y después cuando hay los fondos no hay las actitudes o no hay las disposiciones. Y el integrar a personas migrantes o que vienen, que tratan de ingresar dentro de una sociedad, pues la verdad es todo un reto, me puedo imaginar. Entonces me gustaría arrancar, ¿cómo empezaron estas organizaciones? Empezamos contigo, Hanna. ¿Nos cuentas cómo empezó Intrare? ¿Por qué la necesidad de fundar Intrare? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su objetivo claro? ¿La población objetivo también? Sí, mira, nosotros empezamos más o menos en el 2018, hace bastante poco, y realmente lo que pasó fue que yo en ningún momento tuve una intención de fundar una startup. Había llegado hace muy poco a México para trabajar aquí en Oxfam y más bien como empecé a ver el tema de la migración y empecé a ver números enormes de migrantes y refugiados que llegan a México. Y eso fue justo en el momento en el que estábamos viendo también las así llamadas crisis de refugiados en Europa, con un rechazo muy fuerte. Y se me hizo muy interesante que aquí no había tanta reacción al tema. Y dije que esto es un punto muy interesante porque parece que aquí es un poco más fácil para las personas llegar sin causar una reacción tan fuerte. Esto es en 2018. Eso es en 2018, okay. Eso ha cambiado mucho desde entonces, sí. Pero empecé a platicar con expertas en el tema que trabajan en la sociedad civil aquí. Y algo que me empezó a llamar mucho la atención era que aquí sí había muchas organizaciones que prestan servicios a personas refugiadas, a personas migrantes, pero hay muy pocos que también piensan un poco en cómo apoyar a la sociedad que recibe a las personas, cómo apoyar a las empresas que los contratan. Y ahí empecé a ver que realmente había un hueco muy, muy grande que existe aquí, que existe en muchos países europeos, que existe también pues, en otros países del continente. Y se me hizo muy interesante y junto con otras personas pro bono empezamos a formar un proyecto piloto para abordar ese tema y ver cómo podemos lograr una integración que realmente apoya sí a las personas refugiadas y migrantes a integrarse, pero también a la sociedad. Exactamente, ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, yo soy migrante, llego a Intrare, o yo soy empresa y llego a Intrare. ¿Qué sucede? ¿Qué es la siguiente puerta? Pues lo que queremos es que para ti sea lo más fácil posible. Yo migrante o yo empresario. Exacto, okay. Para ti persona migrante. Entonces lo primero que hacemos es que invitamos a las personas a nuestro programa y vemos que para preparar a las personas para la integración laboral proporcionamos capacitaciones en habilidades interpersonales que vemos son muy importantes en el mercado. Damos mucha información sobre cómo funciona el mercado, qué tipo de vacantes suelen estar abiertas en tiempos del COVID, cuáles sectores sí están contratando mucho y cuáles no, para que las personas puedan empezar a ubicarse en este mundo. Luego empezamos a conectar a las personas con mentores que los van a acompañar a lo largo de varios meses en su integración y que realmente fungen principalmente como amigos, que son personas que o son personas mexicanas o de cualquier nacionalidad que están interesados en apoyar en esto. Y una vez que todo eso esté pasando, vinculamos a las personas según sus intereses, según su experiencia laboral, con un empleo, con una empresa aliada.
estas empresas aliadas son justo el punto en la sociedad donde intentamos de apoyar mucho a que sea muy fácil para ellas contratar a las personas refugiadas, porque nadie sabe realmente cómo hacerlo bien. Nosotros nos acercamos a empresas que nos parecen interesantes, les decimos, te explicamos cómo hacerlo, cuáles documentos tienen las personas, cómo funciona, lo facilitamos, y una vez que la empresa esté lista, las vinculamos con candidatos que están exactamente de acuerdo con las vacantes que ellos tienen. Ok, qué interesante. Y voy a dar un giro de 180 grados, que es a tu proyecto, a Proyecto Javesha. ¿Cómo nació? ¿Por qué nació? Que también tiene un par de años y todo lo que yo leí, que ya tú se lo contarás a todo nuestro auditorio, nace con una idea, pero también en el camino pues se fue dando cuenta que tenía que hacer modificaciones, ¿cierto, Adrián? Entonces, cuéntanos. Sí, correcto. Pues yo tomo una palabra que dijo Hanna, que dice un hueco, y creo que Proyecto Javesha también nace de identificar un hueco, y en este caso muy particular. Y bueno, Proyecto Javesha nace en 2015 oficialmente, y ya, o sea, ha evolucionado mucho en sus programas en este tiempo. Pero atendiendo la pregunta de cómo nace, justamente es de un hueco muy diferente, porque en ese caso yo soy fundador. Ahorita ya la organización ya es una organización que tiene una asamblea, etcétera, pero bueno, en ese momento yo era el fundador, y yo vivía en Irak, y había tenido una experiencia de casi 10 años, o más bien de 11 años viviendo en el exterior, en zonas de conflicto. Había estado en Irak, en Líbano, en Afganistán, en Pakistán, y anteriormente en Suiza, trabajando para la Organización Internacional para las Migraciones. Pero después de este trayecto de estar trabajando en diferentes crisis humanitarias, estaba yo en Irak justamente cuando había un éxodo de refugiados sirios que estaban cruzando a Irak, cuando Irak en realidad no era el país que se esperaba para recibir sirios. Irak tenía sus propios problemas. Entonces me voy a Irak en el año 2013 y estaba yo trabajando en un campo de refugiados sirios. Y en esos momentos, 2013, en esos años, Siria estaba en todos los noticieros, ¿no? Era como el headlines en todo el mundo. Era una crisis que estaba presionando a Europa, a Estados Unidos, a la región de Medio Oriente, y fue una crisis tan grande, y las imágenes que vimos y los bombardeos, o sea, que impactó mucho a la opinión pública mundial. Y sin embargo en México no. Entonces yo estaba muy impactado, estaba muy consternado, porque yo estaba viviendo, estaba trabajando ahí en Irak, y yo veía este hueco justamente de decir, bueno, ¿y por qué México no hace nada, no? O sea, a ver, yo sé que México tiene sus propios problemas, pero no recuerdo si hasta Afganistán, hasta creo que Haití estaba dando ayuda. O sea, verdaderamente había un movimiento global de la sociedad civil, y vi ese hueco, identifiqué ese hueco, yo siendo mexicano, estando allá y estando tan conectado y viendo tanto desconocimiento o poco interés del tema en México, y veo un segundo hueco, que también retomando esa palabra de Hanna, que es el de la educación universitaria. La respuesta humanitaria que se da ante estas crisis es muy robusta y está suficientemente organizada por parte de Naciones Unidas o el sistema de Naciones Unidas, donde está el campo, y en poco tiempo se establecen las carpas, y en poco tiempo se establecen las tomas de agua, y luego llega el UNICEF y pone las primarias o la escuela básica, energía, etcétera, etcétera. Se van cubriendo todas las necesidades básicas, y sin embargo queda rezagado un grupo de la población refugiada, que son los jóvenes, que justamente este grupo es el del que se espera sea el que va a reconstruir su país, y también es un grupo de riesgo, porque justamente un joven es el rango de edad de las personas que son reclutadas en un ejército. Entonces, y no hay una respuesta, al día de hoy no hay una respuesta bien estructurada por parte del sistema de Naciones Unidas o del sistema internacional para atender este grupo.
Entonces, viendo yo todo eso y viviendo allá y diciendo, bueno, México pues definitivamente no puede participar como lo hacen las grandes potencias, sabiendo que, por ejemplo, un campo de refugiados, el de Zaatari en Jordania, en ese momento el costo por día era de manutención, era de $500,000, si bien recuerdo, por día. Entonces digo, pues, ¿qué puede hacer México? Enviar $3 millones y mantener uno de los muchos campos de refugiados por 3 días. Dije, no, o sea, no tiene caso. México tampoco cuenta con los presupuestos para financiar esa respuesta. Sin embargo, sí tiene una red de universidades enorme, y sí tiene la capacidad para formar a estudiantes, y es algo que se necesita. Entonces fue bajo ese concepto que yo en 2014 regresé a México con la idea de que iba a ser algo muy simple, con la idea de que yo iba a sentar las bases del proyecto en un año, en menos de un año, y yo me iba a regresar a lo que para mí en ese entonces era mi casa, ¿no? Mi hogar, que era Medio Oriente. Y bueno, eso es en 2014 y sigo aquí, ¿no? Pero Sacando que es 2021. 2021, sí. Entonces, pero sí nace de esos huecos, ¿no? O sea, creo que nace de una inquietud, seguramente es el caso de todas las personas que inician una organización de este tipo, de una consternación, de una sensibilidad a un tema, y de ver que nadie lo está atendiendo, y dices, bueno, pues o sea, de apuntarse, ¿no? Entonces fue así como nació Proyecto Javecha, y bueno, pues ya a través de los años ha ido evolucionando en una organización más robusta, más formal, etcétera, ¿no? Yo leí, y ahorita voy a regresar contigo, Hanna, también, pero yo leí que Javecha había logrado la integración, no habían sido tanto el número, ¿no?, de sirios que habían venido a México y estudiado, pero había logrado una buena integración, como de 9 jóvenes que estaban sumamente agradecidos, ¿no? Porque aparte, justo lo que a mí me llamó mucho la atención en su momento cuando nació Proyecto Javecha fue, estás trayendo, no hablan el idioma, no hay musulmanes, o sea, vivimos en un país que no hay islam, ¿no? O sea, no tenemos mezquitas como tal, ahí me han contado que tal vez por Chiapas hay una que otra perdida, pero aparte, no solamente ahí te los llevaste, o sea, ni siquiera a la capital, que bueno, pues somos un poquito más cosmopolitas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, decía, qué interesante debe ser para gente en Aguascalientes ver a una chava con una burka, ¿no? O sea, qué gran diferencia y qué gran choque, ¿no? O sea, porque realmente lo que Aguascalientes tal vez ves de repente, a los americanos, es una población migrante a los Estados Unidos, pero ya conectar con el Medio Oriente es como no hay una dimensión. ¿Me podrías contar un poquito cómo fueron esas primeras integraciones? Sí, nuestro programa de Proyecto Javecha sigue siendo nuestro programa estrella, y apenas hace unos meses recibimos 4 personas, 2 chicas sirias palestinas. O sea, ese proyecto sigue, y tenemos un compromiso de traer 100 refugiados más de Siria en los próximos años, ¿no? Pero efectivamente el proyecto es quizás, nos pusimos una barra extremadamente alta porque es extremadamente complejo. Todos y cada uno de los procesos son muy complejos porque involucran desde una selección en Medio Oriente, es decir, en un campo de refugiados, hacer los expedientes, organizar los viajes, tomando en cuenta que un nacional sirio no puede viajar ni por Europa, ni por Estados Unidos, ni por Canadá, lo que implica sacarlos de donde se encuentran. En el caso de Irak, tienen que viajar a Irán o a Líbano, donde son visados por el gobierno mexicano. Después los mandamos a Rusia. De Rusia. Y déjame te interrumpo un segundito, si no me equivoco, hay también una dificultad con las visas de Medio Oriente a México. Es otro tema. Porque tenemos un tratado con los Estados Unidos después del Patriot Act que te dificulta ahí también, ¿no? Es otro de los procesos. El primer proceso es una selección. ¿Cómo seleccionas a un joven que esté en Medio Oriente, ¿no? En un campo de refugiados. Después está el proceso del viaje, del visado, efectivamente. Ese es otro proceso muy diferente que nosotros lo hicimos a través de una gran sensibilización en México. Yo pasé 1 año, 8 meses aquí en Ciudad de México hablando con diputados, senadores,
religiosos, académicos, creamos un grupo, de académicos. Bueno, yo me acerqué al grupo, a los orientalistas mexicanos del Colegio de México, del CIDE, a Camila Pastor del CIDE, bueno, una serie de académicos bien reconocidos que ya tienen una trayectoria muy grande en México, porque existe un grupo de orientalistas en México bien preparados, araboparlantes, que son conocedores de la región. Entonces yo me sumé a ellos, o más bien yo los sumé a la causa, y a todos los traía aquí, nos organizamos un desayuno, íbamos por aquí, íbamos al Senado, íbamos a todos lados fuimos. Entonces fuimos sensibilizando muy bien, y sobre todo alineamos muy bien nuestro discurso con un discurso que pegara en México, ¿no? Entonces empezamos a decir la tradición histórica de México como país de refugiados, ¿cierta o no? Algunos dicen que no es tan cierta, pero nosotros nos subimos ese discurso, lo repetimos, y fuimos sensibilizando a los sectores políticos, se sumaron ellos a la iniciativa a través del Servicio Exterior Mexicano, nos vinculamos mucho a ellos, y entonces el tema de las visas se fue resolviendo así. Fuimos creando alianzas. Al día de hoy tenemos una muy buena relación con las embajadas en Medio Oriente y con el Servicio Exterior aquí en México, independientemente del gobierno. Entonces, eso fue otro tema que tuvimos que resolver. Después es el tema logístico del viaje, ¿no? Mandarlos de Medio Oriente, por lo general a Turquía o a algún lugar donde los podamos conectar con Moscú, de Moscú a La Habana, de La Habana a México y de México a Aguascalientes. Entonces, eso inicia otra etapa del proyecto. Para traer el primer estudiante fue una cosa, yo tuve que ir a Ecuador, porque también los mandamos en Ecuador por otra razón. Mandábamos estudiantes a Ecuador y luego los traíamos a México. Una locura de los traslados. Después llega la internación y empieza otra etapa que no conocíamos hasta que eran los primeros, que es la integración meramente. Entonces, claro, porque no es ganado o no es un producto. No. Estamos hablando de vidas, de personas, de personalidades, de cultura diferente, de gente que viene con una carga muy dura, por algunos de ellos tenían 5 o 6 años viviendo en un campo de refugiados. Entonces ahora los tenemos que preparar, les tenemos que enseñar español, les tenemos que revalidar sus documentos certificados que están en árabe al español, a certificarlos para poderlos entregar a la universidad como un estudiante normal. Después viene el tema de los convenios universitarios, porque es otro tema, conseguir las becas universitarias, que también fue otro proceso. Y después era la manutención, que es, porque nuestro proyecto funciona como una beca de estilo CONACYT. El primero del mes nosotros hacemos depósitos a cada uno de nuestros estudiantes para que ellos paguen renta, coman, transporten, compren útiles, etcétera. Y después todos los problemas que vienen en una carrera académica, que un estudiante de Siria que está estudiando odontología en Michoacán, pues tiene muchos problemas, desde la terminología hasta culturales, hasta etcétera. Entonces es un proyecto muy complejo, porque implica muchos procesos e implica un compromiso. Una vez que nosotros traemos un estudiante a México, está bajo nuestra responsabilidad por los siguientes 5 o 6 años. Entonces nuestros beneficiarios es gente que conocemos y los caminamos por mucho tiempo. Entonces, el proceso de integración específicamente que se da en Aguascalientes, los estudiantes pasan solo un año en la ciudad de Aguascalientes. Después de un año, ellos pueden elegir entre las diversas universidades que tenemos, con las cuales tenemos convenio, que están en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí. No sé si se me va, creo que son 8 estados. Entonces ellos tienen la opción de elegir la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, el ITESO, la UP, universidades públicas. Entonces los vamos integrando en muy buenas universidades, y específicamente este tiempo que pasan en Aguascalientes es un tiempo muy difícil para ellos y para nosotros, porque ahí es cuando llegan, ahí es cuando descargan todos sus problemas, ahí es cuando miden sus expectativas, lo que esperaban, lo que tenían, empiezan a extrañar, sacan ahora sí que todos sus demonios.
Y sinceramente yo creo que Aguascalientes es una ciudad muy amable y muy adecuada para este proyecto, porque sí, efectivamente son musulmanes, que nuevamente la sociedad siria es una sociedad muy diversa, muy pluricultural, con un sentido laico. Entonces, a pesar de que algunos son religiosos, otros no, y además, sea lo que sea, son conservadores. Siria es una cultura conservadora y Aguascalientes es una ciudad conservadora. Entonces, yo siento que hay mucho más facilidad de integrarse cuando hay dos sociedades conservadoras, que en una ciudad como Ciudad de México, que es muy desafiante para una persona venir, subirse al metro y enfrentarse a una sociedad, sí, efectivamente, mucho más progresista o abierta. Y ahí te voy a detener tantito, porque justo Hanna está en la Ciudad de México, ¿no? Y ella tiene el reto de integrar migrantes, que ellos ya llegaron por sus propias voluntades, por lo que entendí, ¿cierto, Hanna? Y tú hablabas, me quedé mucho con la idea de, fundaste en 2018. En 2018 es cuando en México empezamos a ver las primeras oleadas de caravanas, que incluso en esta serie que hemos venido platicando de México Migrante, hemos venido platicando, hablamos con especialistas en temas de periodismo que estuvieron con las caravanas, y a ti te toca también, pues ahora atacar a esto como decía un poco Adrián, este monstruo, ¿no? Que hay un metro, que hay una ciudad con prácticamente 25 millones de habitantes, ¿no? O sea, somos 10, pero 15 millones que entran, salen. Ya eso agrega 1 año y medio o 2 prácticamente perdidos en una pandemia. Entonces, pues me encantaría tratar de entender cómo has logrado desde el 2018 pues todo esto, ¿no? O sea, cómo integras a estos migrantes, cómo los toman, cómo los acogen, cómo los llevan a este mazacote llamado la Ciudad de México. Sí, eso efectivamente es bastante complejo, y yo creo que también esos de los retos enormes, ¿no? Cuando uno empieza una startup, de repente uno empieza también a ver todas las complejidades que son muy importantes de resolver. Yo creo que empezaría por ver que con las personas siempre intentamos de ver la integración un poco desde sus zapatos, lo cual obviamente es muy difícil porque yo no conozco ninguno de sus países de origen, nunca he estado en Honduras, en El Salvador, ni en Venezuela, no puedo comprender perfectamente de dónde vienen y lo que han vivido, y en muchos casos han sido experiencias muy fuertes. Entonces lo que vemos es que la prioridad siempre tiene que ser la persona, y acompañar a la persona en la forma que mejor funcione para ella, para que logre al final una integración con la sociedad. Entonces ahí nosotros vemos que empieza con el punto que llegan y realmente no tienen nada. Han cruzado una frontera, no tienen ningún papel que les permita legalmente estar aquí, trabajar, ni una cuenta bancaria a la que podrían recibir un sueldo. Los empleadores normalmente los rechazan porque realmente sí, no hay mucho conocimiento sobre cómo emplearlos. Entonces ahí realmente vemos paso por paso qué es lo que podemos hacer. Hay muchas organizaciones que ya están haciendo mucho trabajo para facilitar que las personas puedan solicitar refugio, que obtengan documentos para poder trabajar. Entonces nosotros entramos justo en este punto, decimos que las personas que ya tienen el permiso para trabajar, en ese momento tenemos que apoyarles para vincularles con un empleo, prepararlos para el mercado laboral. Entonces justo ahí trabajamos con otras organizaciones que pues realmente mandan personas que están en ese momento de su integración y que dicen que yo ahora quiero hacer eso. Analizamos sus necesidades, hacemos justo las capacitaciones con ellos, y luego el punto que vemos que es súper complejo y que nos imaginamos mucho más sencillo al inicio es que se integren con un empleo. Lo que pensamos muchas veces es, pues, cómo es para nosotros cuando empezamos con un nuevo empleo, y eso es realmente que pues aplicamos, alguien nos acepta, por supuesto no todos, llegamos y pues hay equipos que son más sencillos para pues integrarse y otros equipos que son mucho más complejos, pero pues al final te acostumbras y te integras. Pero para estas personas están llegando a equipos de trabajo donde justo desde 2018 está creciendo mucho el rechazo hacia las personas. Entonces al inicio todavía fue un poco más
fácil. Y luego cuando empezaron a subir las noticias de las caravanas de migrantes, empezamos a escuchar mucho de las personas que me están diciendo en mi equipo que pues yo estoy aquí y yo robé un empleo mexicano. Y son personas que están muy heridas por la trayectoria, porque han vivido mucha violencia y dices que no, eso realmente no es lo que queremos. Entonces en ese punto nosotros vimos que tenemos que trabajar también en esto. Tenemos que pensar en cómo podemos lograr que un equipo de trabajo en el que se integra una persona refugiada esté listo para esto, esté listo realmente para decir que es una persona que yo puedo aceptar pues como otra persona en mi equipo, nada más, nada menos. Entonces ahí, pues justamente ahora estamos trabajando con expertos en el tema para desarrollar capacitaciones en diversidad e inclusión para poder formar a los equipos de recursos humanos, también a los equipos de trabajo directamente, principalmente líderes de equipo, que son justamente los que de alguna forma crean la cultura de trabajo, los que pueden como generar una impresión positiva al inicio, que pues pueden apoyar cuando hay un conflicto de comunicación y pues pueden intervenir. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora porque vemos que es absolutamente necesario. Lo interesante que realmente me encanta ver es que la respuesta de los empleadores es muy positiva porque ellos ven que las personas refugiadas y migrantes que llegan son personas súper motivadas, que tienen toda la motivación para integrarse al equipo, para dar todo, que pues muchas veces realmente dicen que pues este equipo se convierte en mi familia. Entonces eso para ellos es algo que realmente también a la empresa le ayuda. Entonces las empresas sí vemos están muy interesadas también en invertir en eso. Yo creo que eso es lo positivo, porque al final hay rechazo hacia esas personas 100%. Yo creo que algo que no vamos a lograr nosotros entrar es que ya no haya rechazo hacia personas migrantes y refugiadas en 10 años en México ni en ningún otro país. Pero lo que sí podemos lograr es justo aprovecharnos de los espacios que están, de los empresarios que están interesados, del personal de recursos humanos que dice que yo sí estoy interesado en emplear a refugiados y en conjunto con ellos pues hacer esas oportunidades de integración mucho más grandes. Para mí justo me gustaría hacer un paréntesis, porque empiezan estos rechazos y voy a entrar a eso en breve, ¿no? Pero en el mundo solamente el 3% de la población que se ha movido es migrante, ¿no? Seguimos hablando de niveles muy bajos y entonces hemos venido en esta serie analizando mucho, bueno, de dónde crecen estos discursos y justamente, ¿no? Nuestra audiencia que nos ha estado acompañando, pues ha traído como esto en la cabeza, ¿no? Y son imaginarios, solamente 3%. Y quería nada más ahí poner ese paréntesis para que no se nos olviden. Pero quiero preguntarles, y voy a regresar después a otra pregunta relacionada a lo que dijiste, pero antes de llegar a esa, quiero preguntarles a los dos si me gustaría conocer alguna historia, porque algo que es cierto es que la migración se empieza a entender y se empieza a palpar a través de las historias personales. La gente conecta a través de esto, ¿no? De justamente tu historia, la historia de éxito, cómo lo has hecho, ¿no? Y creo que a los que nos están acompañando hoy los va a llenar muchísimo decir, híjole, qué inspiradora historia, ¿no? Qué increíble historia. Y esas son las que al final también nos cambian el switch de la migración, ¿no? Y creo que parte de los objetivos que hemos hecho con esta serie de pláticas es eso. Entonces, pues no sé quién de los dos quiera empezar a contarme alguna historia que a ustedes los ha motivado, que los emociona, que les refrenda todos los días por qué hacen esto, por qué se avientan esta lucha maratónica. ¿Quién empieza? Pues yo tengo 100,000 historias, bueno, no 100,000, pero dado que nosotros conocemos a nuestros estudiantes desde antes de que están aquí y los conocemos por años, es fascinante lo que nosotros vivimos porque en un promedio de 2 años hay una transformación radical de la persona que trajimos a la persona que se convierte, a los estudiantes. Es así lo llamamos, una transformación y el promedio son 2 años. Yo sé que la persona que yo conozco aquí, nosotros nos preguntamos, ¿quién va a ser esa persona en 2 años? Cambian su estilo, su estilo personal digamos, ¿cómo dices? De arreglo, de fashion, cambian su personalidad, llegan sin hablar una gota de español y después los encuentras hablando español. Aquellos, por ejemplo, algunos
se permiten ser más abiertos respecto de sus culturas, cosas tan sencillas como tocar un perro, que los musulmanes no gustan de los animales, ¿no? Los encuentran muy sucios a los perros y después de un tiempo los ves con su perrito. Entonces hay una serie de transformaciones que a mí me fascinan y que nosotros experimentamos con cada uno de nuestros beneficiarios, que repito, los conocemos. Y es un proceso donde llegan con motivadísimos, después llega un periodo como de depresión, de encierro, y después poco a poco empiezan a salir, ingresan a la universidad, y después de un año en la universidad ya se transformaron. En específico, a mí hay una historia que me gusta mucho, todas, vaya, y hay muchas historias, y en el internet hay muchas historias de nuestros estudiantes porque hemos trabajado mucho eso, pero hay una historia de una chica que bueno, la puedo decir hasta su nombre porque, repito, ahí hay muchas historias, incluso The Guardian hizo una nota, de Silva, que es una chica que estaba en Irak, en un campo de refugiados que yo conocí. Yo estuve en el mismo campo de refugiados donde yo trabajé, ella vivió. Yo no la conocí en ese campo. Ella después de que yo me vine, ella se movió a ese campo. Pero era una chica de una zona rural de Siria, o sea, era de una zona de por sí ya semi-marginada, marginada, de una minoría kurda, que es una minoría marginada en su país. O sea, era una persona ya marginada que había pasado 5 años en un campo de refugiados viviendo en una carpa quizás del tamaño de este set, con, lo narra en su historia, 10 personas de su familia, donde verdaderamente ni su mamá, ni su papá, ni su abuelo no existían, no existe nadie en toda su constelación familiar que hubiera jamás ido a la universidad, ¿no? Entonces era una persona que no hablaba bien inglés, tampoco era no tenía un récord académico brillante, pero era una persona que creímos que tenía las ganas de salir adelante, ¿no? La trajimos a México y honestamente yo decía, lo confieso, no decía, digo, pues, ¿qué vamos a hacer con Silva? Pues que estudie algo de cocina, o 2 años, y perdónenme, pero sí lo confieso, ¿no? Y yo recuerdo a Silva que todos los días ella traía su libreta de español y estudiaba. Ella, en cuestión de menos de un año, su español era excelente. Entonces, vaya, ingresó a la universidad, a la carrera de odontología, se fue a vivir sola a Morelia, y cruzó una serie verdaderamente de fronteras, de barreras contra su cultura, contra ella misma, y ahorita es una chica de excelencia, o sea, no sé si la mejor o la segunda mejor de su clase, solo tenemos buenos comentarios, su español es perfecto, cuando va a visitarnos, me habla de cosas de términos en español que yo no había escuchado porque son términos médicos, y toda su familia inspiró a toda su familia porque ahora su sobrina en Irak dice, yo quiero ser como mi tía Silva. Es la primera, no es la primera mujer, es la primera persona, hombre o mujer dentro de su familia que tiene educación universitaria, y va a ser una persona que cuando se gradúe pues va a ser una persona exitosa, ¿no? Entonces a mí el caso de Silva me fascina mucho porque trato de entender lo que significó para ella vivir sola, en una ciudad en un país tan distinto, tan diferente. Y bueno, ahorita ella ya está hecha mexicana y ella utiliza su hijab, pero eso no le impide o no ha tenido ningún problema. Se convirtió verdaderamente, es un caso verdaderamente extraordinario, y nos damos cuenta cómo esos casos tienen otro impacto en su familia, o sea, donde la migración repercute de regreso sí, en las comunidades de origen. Exactamente, y me puedo imaginar lo que significa para su salón de clase convivir con una persona de una cultura diferente, aprender otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí ese caso me inspira mucho, pero cada una de nuestras historias es una historia inspiradora, la verdad. Yo me refiero a la de Silva. Pues escuchamos ahora la de Hanna en Intraré. Cuéntanos una historia. A ver, les voy a contar una historia súper cortita, un poco del otro lado.
Nosotros hace medio año estábamos haciendo entrevistas con empleadores para entender mejor como sus necesidades, para mejorar nuestro proceso que les ofrecemos en la vinculación con candidatos, etcétera. Y pues realmente contactábamos a muchos empleadores por LinkedIn y pues al personal como del puesto que les interesaba, les mandamos una solicitud y dijimos que pues nos encantaría entrevistarte, 20 minutos, si tienes tiempo, nos ayudaría mucho. Y acordé una entrevista con una persona de una agencia de telemarketing muy grande de acá y pues yo muy contenta, entré a la llamada con ella a la hora y se conecta y pues yo empiezo la plática, me presento y todo y le digo que pues si quieres empezamos con las preguntas. Me dice que sí, me puedes hacer todas las preguntas que quieras, pero realmente me llamó la atención tu mensaje porque me parece súper interesante contratar a refugiados. Realmente lo que me gustaría hacer es platicar sobre si tú nos puedes mandar refugiados para que los contratemos nosotros. Y dije qué interesante, porque tantas veces tenemos como la impresión, porque los medios nos muestran tantas historias tan negativas, que hay una actitud muy negativa en este momento hacia los migrantes y refugiados, pero nos pasa bastante con empleadores que espontáneamente nos escriben, o como ella, pues simplemente dice que eso es lo que me interesa. Si puedes, mándame a los refugiados que puedas y nos encantaría contratarlos. Y con ellos seguimos trabajando súper bien. Entonces eso como del otro lado, que también pasa. Sí. Y justo tomando eso y con esto, pues ya yo me podría quedar aquí todo el día y estoy encantada, ¿verdad? Y creo que los que nos acompañan también están fascinados porque pues estamos hablando desde el lado de los humanos, ¿no? O sea, esto es lo que hace diferente. Me gustaría, venimos de 2 años muy complicados, ¿no? Venimos de pandemia, van a entrar, o sea, ya empezó una recesión económica a nivel mundial y va a venir más fuerte, ¿no? O sea, ya le estamos viendo ahí sus efectos y lo que hemos dado cuenta es, generalmente los más vulnerables son los más pegados y sabemos que las poblaciones migrantes tienden a ser vulnerables y las sociedades se vuelven más xenófobas y ¿no? Y empiezan a decir es que nos roban el trabajo. ¿Cómo le explicarían ustedes a nuestra audiencia, a los que nos acompañan, que integrar a migrantes no nos están robando trabajo a ningún mexicano, ¿por qué? O sea, ¿cómo podrías tú explicarle que esto no está sucediendo? Pues yo encuentro mucho, o sea, yo siento que hay demasiados argumentos, ¿no? Entonces, digo, a veces se me olvidan unos, pero tengo otros, pero vaya, en lo que nosotros vemos, ¿no? Nosotros verdaderamente creemos en el enriquecimiento que se da a través de la diversidad. Yo personalmente sí lo creo y creo que todos los que trabajamos en Proyecto Javecha verdaderamente vemos que buscamos mucho la diversidad. Y verdaderamente vemos que dentro, incluso de nuestro grupo, buscamos que nuestro grupo de Siria sea diverso, que no solo hay musulmanes, hay kurdos, hay alawitas, hay drusos, ahora tenemos sirios palestinos, y nosotros vemos que ese enriquecimiento que se da, como por ejemplo ahora nosotros en Proyecto Javecha, que tenemos ya tantos años de trabajar con ellos, hemos integrado varios de nosotros a nuestra dieta comida árabe, como baba ganoush, hummus, que nosotros ya cocinamos y ya integramos verdaderamente como nuestra dieta. Entonces ya nos estamos enriqueciendo. Las historias van por mil de las amistades que se hacen, de noviazgos que se hacen, de todo eso, porque siempre estamos tratando de mirar al beneficio económico, ¿no? O al beneficio material, pero ¿y qué de todos los jóvenes que han convivido, que se han hecho amigos entrañables de nuestros estudiantes y que a través de ellos están conociendo otros mundos, otras formas de pensar, otras formas de divertirse, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí hay algo, ¿no? Después está el tema yo sí luego también como los americanos que dicen vamos a hacer de esta tierra una tierra de oportunidades, ¿no? Y de eso se trata, pues de decir, bueno, pues aquí bienvenidos el que tenga algo que aportar. También yo lo veo así. Y bueno, otro más para esta ocasión, que repito, hay muchos más. Yo siento que particularmente nosotros como mexicanos no tenemos cara para rechazar a migrantes cuando históricamente
¿qué porcentaje de la población mexicana, de los pueblos en México viven gracias a los migrantes mexicanos que emigraron a Estados Unidos? ¿Quién no tiene familiares en Estados Unidos? Y si no tienes, ¿quién no se beneficia de tener de las remesas que envían, ¿no? Mi padre es doctor y yo recuerdo que muchos pacientes era gente que regresaba al otro Estados Unidos a operarse ahí, entonces todos nos beneficiamos, nos hemos beneficiado de los migrantes mexicanos y por muchísimos años los de mi generación más escuchamos mucho canciones de protesta contra la migra y la migra era un enemigo y cómo nosotros no tenemos cara para oponernos a migrantes. Otros sí tendrán, nadie en particular, pero nosotros particularmente no tenemos cara para decir que no podemos. Vaya, es una ofensa a nosotros mismos, ¿no? O sea, los Tigres del Norte cantan tantas canciones de Mojados, Caifanes, o sea, así fue una narrativa tan grande que nosotros los mexicanos no podemos rechazar a los migrantes, si no sería un acto de hipocresía nacional, pues. Entonces yo pienso que son muchos argumentos, ¿no? Pero pues ahí están esos. Muchas gracias, Adrián. Hanna. Pues yo creo que, o sea, primero que nada, parece que es algo muy natural, ¿no? La reacción de decir que las personas que llegan nos roban empleos. Yo creo que aquí también muchas veces en las encuestas uno ve que la gente tiene la sensación que aumenta la inseguridad. Entonces, pues son realmente miedos que pues están muy a nivel psicológico, pues que realmente pues están pues muy fuertes, que es algo que las personas sienten, ¿no? Y yo creo que es súper importante tomarlo en serio, muy importante yo creo que también para este tipo de foros justo pensar en cómo tomarlo en serio de una forma que ayuda a las personas que lo piensan. Lo digo también viniendo de Alemania, un país donde a raíz de la llegada de tantas personas refugiadas surgió mucho más fuerte un partido de ultraderecha que ahora están muchos parlamentos locales, que están en el Parlamento federal. Y yo creo que esa experiencia me hace pensar que está difícil realmente responder a esto de una forma que funciona. Yo soy una persona muy de datos, entonces cuando veo las estadísticas, yo veo que lo más común es que la migración realmente no es algo que viene y digamos, vienen 10 migrantes a un mercado laboral en el que hay 100 empleos, entonces estas 100 personas migrantes roban 10 de estos 100 empleos, así realmente nunca funciona. Lo que vemos mucho es que las personas muchas veces complementan mucho lo que hay en el mercado laboral. Entonces algo súper interesante, por ejemplo en México, es que en muchos sectores donde se necesitan muchos trabajadores operativos, hay una falta de trabajadores. Hay realmente una falta a la que responde bastante bien la población migrante que viene de países de Centroamérica. Y ahí vemos, por ejemplo, que pues aquí hay realmente una oportunidad enorme. Hay muchas personas que se necesitan y pues ahí ellos pueden complementar el mercado laboral. Yo creo que lo mismo pasa también a otros niveles. Y ahí realmente yo creo que lo importante es ver el mercado laboral como algo dinámico que también se adapta al talento que existe en su mercado. Entonces, comparándolo un poco con cuando la población de un país crece. Eso también siempre significa, cuando tenemos un crecimiento, que hay más personas que entran al mercado de lo que había antes. Eso no significa que roban empleos a los que estaban antes, sino que más bien se van a generar también empleos adicionales a los que estaban antes. Y a eso, algo súper interesante que yo creo siempre hay que agregar, es que las personas migrantes, por muchas razones, tienen también mucha tendencia a emprender. Yo creo que eso es súper interesante. Son personas que llegan a un nuevo país, no conocen la regulación, no tienen ninguna idea de cómo funciona establecer una empresa y si se avientan, lo hacen. Y ahí vemos que hay varios factores. Muchas veces realmente dicen que es tan difícil encontrar un empleo que responda a lo que yo tengo, a mi talento, porque tantos empleadores piensan que es muy difícil contratarme, abro un emprendimiento. Y también muchas personas llegan y tienen una trayectoria de meses de llegar de su país.
las personas que vienen de Centroamérica, pues muchas veces vienen caminando, llevan mucho tiempo en trámites administrativos que son extremadamente complicados y en los que también enfrentan muchos rechazos, muchas situaciones difíciles, no tienen recursos, también personas de otros países tienen trayectorias muy largas y eso crea resiliencia. Y eso crea muchas veces la motivación de decir que yo sí puedo. Yo llegué hasta aquí y a partir de aquí, ¿por qué algo me detendría? No hay forma. Entonces ahí nosotros sí vemos mucho que las personas dicen que yo puedo lograr esto. Entonces se convierten en emprendedores y con eso se convierten en personas que crean empleos en el país al que llegaron. Y así contribuyen pues todavía más. Ay, pues yo me podría quedar aquí horas y creo que nuestra audiencia también en plática y plática, porque de verdad yo me voy con un muy buen sabor de boca, me quedo muy inspirada. Creo que logramos transmitir, ¿no? Pues eso que nos mueve a todos los que trabajamos en migración y no me queda más que agradecerles en mi nombre y en nombre de la Fundación el habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias, Hanna, muchísimas gracias, Adrián. Ha sido un verdadero honor. Pues muchas gracias a ustedes. Sí, también. gracias por la invitación.